el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su enseñanza. Esta rúbrica evalúa el acompañamiento que hace el docente del proceso de aprendizaje de los estudiantes y las medidas que toma durante la sesión para brindarles apoyo pedagógico pertinente. Asimismo, valora aquí el monitoreo que realiza el docente, justamente viendo esos avances, esas dificultades de los estudiantes en el logro de los aprendizajes esperados durante la sesión. Así como también lo que se va a tener que ver en esta rúbrica es la calidad de la retroalimentación que se brindan a los estudiantes y cómo también el docente realiza la adecuación, ¿no? En base al desarrollo de la sesión y lo que puede hacer alguna adecuación a las actividades de esta sesión. Esta rúbrica comprende dos aspectos fundamentales que está orientado a lo que es el monitoreo que realiza el docente del trabajo de los estudiantes y de sus avances durante la sesión. Y el otro aspecto es la calidad de la retroalimentación que el docente brinda y la adaptación de las actividades que realiza en la sesión a partir de las necesidades de aprendizaje identificadas. Entonces son dos aspectos que se tienen que tener en cuenta y aquí el comité de evaluación tiene que ir observando cada uno de estos aspectos, evidencias que sustenten el desarrollo justamente de estos aspectos, ¿ya? Y vamos a ver cada uno en qué consiste. En lo que respecta al aspecto 1, monitoreo que realiza el docente del trabajo de los estudiantes y de sus avances durante la sesión, aquí básicamente es ver ese monitoreo activo que realiza el docente del aprendizaje de los estudiantes y si el docente es receptivo a las preguntas o solicitudes de apoyo pedagógico que en este caso hace el estudiante y el docente justamente es receptivo. Esto se va a evidenciar cuando el maestro se encuentra atento al desempeño del estudiante y por iniciativa propia va recogiendo evidencias de sus niveles de comprensión, va viendo los avances, va viendo las dificultades que se van presentando, se acerca a los grupos, se acerca a los estudiantes que pueden estar en trabajos en pares, pueden estar en tareas o en trabajos individuales o en grupo, y el maestro va recorriendo, va acercándose, quizás también haciendo uso de algún instrumento. A su vez, el maestro está en un monitoreo activo cuando es receptivo a las preguntas, está atento a que esto se desarrolle y que todo ello siempre va relacionado con la situación de aprendizaje. En este aspecto de monitoreo que realiza el docente, es importante que también tenemos que registrar los tiempos de la sesión en que el docente monitorea el trabajo, los avances y las dificultades de los estudiantes, dado que cuando vamos a valorar con esta rúbrica, vamos a tener que ver un porcentaje de tiempo que el maestro haya ocupado para realizar el monitoreo. El otro aspecto tiene que ver con la calidad de la retroalimentación. Esto cuando pues el docente lo brinda o también cuando hace la adaptación de las actividades que realiza en la sesión a partir de esas necesidades de aprendizajes identificadas. En este aspecto también el docente ofrece apoyo pedagógico ante las necesidades de aprendizaje identificadas durante la sesión. Se va a poder visualizar este aspecto cuando el docente ofrece la retroalimentación, ¿ya? Y se va a valorar de acuerdo a la calidad de retroalimentación que va a dar el docente. Asimismo, en este aspecto, puede el maestro realizar adaptación de las actividades, es decir, modifica la actividad que está realizando e implementando
¿no? Haciendo una adaptación pedagógica de acuerdo a, de repente, las necesidades que ha ido identificando en los estudiantes. Vamos a ver cómo es la calidad de retroalimentación que también el maestro puede dar. Sabemos que en esta rúbrica vamos a distinguir tipos de retroalimentación. En primer lugar, vamos a ver la retroalimentación por descubrimiento o reflexión, en el que el maestro guía a los estudiantes para que sean ellos mismos quienes descubran cómo mejorar su desempeño o bien para que reflexionen sobre su propio razonamiento. Entonces, el docente aquí va a ser aquel que va a guiar, orientar a los estudiantes para que ellos mismos sean quienes construyen y reflexionen sobre su propio aprendizaje. Vamos a ver la retroalimentación descriptiva, en el que básicamente se ofrece oportunamente a los estudiantes elementos de información suficiente para mejorar su trabajo. Aquí básicamente el docente le va a dar información, le va a dar orientaciones, le va a dar como una especie de receta a seguir para que el estudiante pueda desarrollar o hacer alguna actividad. Y tenemos la retroalimentación elemental, donde únicamente aquí el maestro señala pues si la respuesta o el procedimiento que está dándose es correcto o es incorrecto, o bien brindarle de repente una respuesta correcta inmediatamente, ¿no? No hay una situación donde el docente le guíe, le oriente para que el estudiante pueda construir su aprendizaje, sino solamente le da la respuesta de que sí, o de bien, o de correcto, o de incorrecto. Y tenemos también otro tipo de retroalimentación que obviamente es incorrecta, y aquí es cuando el maestro ofrece información errónea al estudiante. Un ejemplo, de repente vamos a compartir aquí a lo que hemos encontrado. Empezamos con este tipo de retroalimentación por descubrimiento o reflexión, donde hemos dicho que el maestro guía a los estudiantes para que sean ellos mismos quienes descubran, quienes construyan, quienes mejoren su desempeño o que reflexionen sobre su propio razonamiento. Ante la pregunta, aquí vemos una imagen donde pueden ustedes ver, hay un vaso de agua donde está indicando que esto tiene 30 grados y el otro tiene 20 grados. Y aquí la pregunta dice, ¿cuál será la temperatura del agua ahora? Una vez que de seguro que ha aumentado. Ahí tenemos la imagen que nosotros podríamos observar. Y ante esto, de seguro que van a suceder múltiples preguntas, y es donde un recurso muy importante que se utiliza para poder desarrollar este tipo de retroalimentación van a ser las preguntas, ¿no? Las preguntas y las repreguntas, donde el estudiante va a ir construyendo, va a ir dando razones, va a ir desarrollando las ideas, y el docente es el que guía, orienta al estudiante. En este tipo de retroalimentación, lo que vamos a ver es que nuestros estudiantes descubran cómo mejorar su desempeño, o que ellos reflexionen sobre su propio razonamiento, identifiquen el origen de sus concepciones o también de sus errores, y considera el error como oportunidad de aprendizaje. Indagan sobre el razonamiento. Entonces, esta es obviamente el tipo de retroalimentación que todos quisiéramos alcanzar, y que tendríamos que hacer el esfuerzo por desarrollar con nuestros estudiantes, haciendo de que ellos sean quienes reflexionen, descubran, construyan su aprendizaje, y ahí el maestro quien guía
básicamente proponiendo situaciones, proponiendo de repente ciertos ejemplos o preguntas que también podría utilizar. Este tipo de rúbrica también hay que tener en cuenta que tiene que desarrollarse durante la sesión, ¿ya? Y vamos a ver ya cuando pasamos a ver la rúbrica, en qué nivel se ubica, ¿no? Cuando utilizamos este tipo de rúbricas, obviamente va a estar en el nivel 4, ¿ya? En el nivel 4, y es importante de que se pueda desarrollar, ¿no? Ya sea de diferentes modos, puede ser de manera oral, puede ser de manera escrita o modelado, puede ser cuando estamos con un estudiante, solo con uno, ¿no? Nos acercamos a un estudiante, estamos monitoreando el trabajo y vamos realizando las preguntas a que permita que el estudiante mismo sea que reflexione sobre su propio razonamiento, o que indague, o que descubra cómo mejorar su desempeño. Entonces puede ser de manera grupal, puede ser de pares, entonces se pueden dar en diversas situaciones. La cantidad de veces también se pueden dar durante el momento del desarrollo de la sesión. Vamos a ver ahora, ante esta misma situación, ante esta misma pregunta, ¿cómo sería si fuera descriptiva? Aquí hemos definido de que este tipo de retroalimentación ofrece oportunidades a los estudiantes, es decir, se dan elementos de información suficiente para mejorar su trabajo. Aquí tenemos el ejemplo con la misma pregunta. ¿Cuál será la temperatura del agua ahora? Y si el maestro hace una retroalimentación descriptiva, podría ser del siguiente modo, ¿no? El estudiante le dice 50 grados y el docente le dice, ¿estás seguro? Recuerda que cuando agregas agua fría al agua caliente, esta se enfría. Es el maestro que le está dando la información y que de repente le está dando mayor elemento de información, ¿no? Sobre ello, en vez de que el maestro sea que haga reflexionar al estudiante. Entonces, eso es lo que vemos cuando se desarrolla la retroalimentación descriptiva, ¿no? El maestro es el que le da como una receta a seguir, le describe los pasos o le dice esto lo vas a encontrar en la página tal o hazlo de este modo, así, y le da todo encaminado, ¿no? Para que el estudiante pueda desarrollar. Entonces, esta es un tipo de retroalimentación que tampoco podríamos decir que es negativa, sino que de seguro todavía necesitamos llegar a la anterior rúbrica que hemos hablado de retroalimentación por descubrimiento o reflexiva, que es la que tendríamos que alcanzar, pero también este es un camino para poder seguir avanzando, ¿ya? Entonces, poco a poco, ir haciendo de que el estudiante pueda ir descubriendo, pueda ir avanzando para poder de repente llegar al otro tipo de retroalimentación descriptiva o reflexiva. En este tipo de retroalimentación descriptiva, obviamente, se describe, ¿no? En detalle qué hacer para mejorar. Y muchas veces nuestros maestros realizan este tipo de retroalimentación. Ya que, vuelvo a repetir, no es mala, nos ubica en un nivel 3, pero de todas maneras hay que seguir siempre haciendo de que nuestros estudiantes sean que reflexionen y que ellos mismos puedan mejorar, ¿no? Aquí también lo que hacemos es, se les da o se les brinda la respuesta correcta, como en el caso del ejemplo, ¿no? Les da más información, incluye preguntarles si está seguro, ofrecer en forma oportuna a los estudiantes elementos de información suficiente para mejorar su trabajo. Entonces el docente le da todo detalladito, ¿no? Le da el camino ahí para que el estudiante pueda desarrollar, y de repente se está limitando un poco ya en lo que es la parte de reflexión o el desarrollar capacidades de orden superior.
Con el mismo ejemplo, veamos el tipo de retroalimentación elemental. Habíamos mencionado de que en esta retroalimentación se señala únicamente si la respuesta o el procedimiento que está es correcto o es incorrecto. O bien también el maestro le da la respuesta correcta, ¿no? Entonces, ante esta situación de la misma que estamos planteando, ¿cómo sería un maestro que se desempeña con este tipo de retroalimentación ante la pregunta? Entonces, solamente el estudiante le responde 50 grados y el maestro le dice, no, no es 50 grados. Piénsalo mejor, nada más. Y ahí se queda, ¿no? No hay no continúa de repente haciendo reflexionar al estudiante o haciendo de que el estudiante mismo sea quien se encamine para encontrar de repente o aprovechar, ¿no? Hacer que el estudiante construya ese aprendizaje. Entonces, en este tipo de retroalimentación elemental es brindarle la respuesta correcta, o también consiste en señalar únicamente si la respuesta o el procedimiento que está desarrollando el estudiante es correcta o incorrecta. También incluye preguntarle si está seguro de su respuesta sin darle más elementos de información. Entonces, ese es un tipo de retroalimentación elemental. Y la otra incorrecta, que ya hemos mencionado, ofrece información errónea al estudiante. Ante este mismo ejemplo, ¿no?, de pregunta, el estudiante responde 50 grados y el docente le dice, no, no es 50 grados, la temperatura de la mezcla siempre es un promedio de las temperaturas iniciales, ¿no? Entonces, lo que está haciendo es darle una información incorrecta, ¿no? El docente, al dar la retroalimentación, ofrece justamente esa información errónea al estudiante, o cuando o da la señal de que algo es correcto cuando es incorrecto o viceversa. Bien, si no hubiera alguna consulta hasta ahí, porque estábamos viendo los tipos de retroalimentación, en todo caso, para poder continuar con el siguiente aspecto. Si no vemos alguna consulta, maestra Elizabeth, por favor. No tenemos ninguna consulta en el chat. No se olviden también, por favor, está la asistencia pegándose en el chat, puedan ir rellenándolo también, por favor. Bien. Dentro de este aspecto 2 de calidad de la retroalimentación que el docente brinda, también nos habla de o la adaptación de las actividades que realicen la sesión a partir de las necesidades de aprendizaje identificadas. Aquí se realiza la adaptación de las actividades, es decir, el docente modifica la actividad que está realizando e implementando, haciendo una adaptación adecuada. Explicar una noción de una forma distinta, ¿no? De repente ve que los estudiantes no están comprendiendo, ha ido encontrando necesidades y entonces ve el docente de cambiar la estrategia o hacerlo más sencillo, ¿no?, para que el estudiante pueda comprender, y entonces va a realizar justamente esa adaptación pedagógica, o va a proporcionar de repente nuevos ejemplos, o va a disminuir el nivel de dificultad de la tarea. Entonces, esto también es parte del aspecto 2 que está dentro de lo que es la calidad de la retroalimentación. Si esto hace, también está considerado en un nivel dentro de la valoración de los atributos de la rúbrica, que lo vamos a ver más adelante. Aquí tenemos algunos ejemplos de registro que se ha podido, de repente, a manera de un ejemplo, vamos a pedirle a la especialista Elizabeth que pueda, por favor, apoyarnos en esta parte. Bien.
dentro de las conductas observadas, las evidencias. La docente se moviliza niño por niño realizando preguntas para evidenciar las comparaciones. ¿Dónde hay más mates? ¿Verdes o amarillos? Además dice, ¿ya terminaste? ¿Te puedo ayudar? Dentro de la retroalimentación reflexiva sería, la docente, al notar la dificultad de realizar comparaciones de cantidad, pocos, muchos, pregunta, ¿cuál será el color que tiene más mates? ¿Verdes? ¿Amarillo? La docente, ¿cómo podemos verificar si hay muchos mates? ¿Los contamos? Solamente contándolos, contestará el estudiante, no, hacemos filas. La docente contesta, ¿de qué otra manera podemos colocarlos? Los niños dirán, ¿no? Torres, filas. La docente pregunta, ¿por qué crees que es así? Algún niño puede contestar, porque juntamos con sus amiguitos, hacemos parejas. La docente vuelve a preguntar, ¿cómo? Parejas, una verde con un amarillo, dirá el niño docente. Y luego hacemos filas. La docente volverá a preguntar, ¿para qué hacemos filas? Para ver quién tiene más. Al hacer las filas, un niño dice, faltó su parejita. Y ella dice, entonces, ¿quién tiene muchos? Los verdes. La docente preguntará, ¿por qué? Muy bien, ahí tenemos de repente un ejemplo del registro que hizo el evaluador o el maestro que está haciendo, ¿no? El recojo de información, y lo que anotamos son justamente las evidencias, las preguntas, ¿no? Que se están desarrollando en relación a cada uno de los aspectos, ¿no? Sabemos que en esta tercera rúbrica de evalúa el progreso de los aprendizajes, tenemos tanto lo que es el monitoreo como la calidad de la retroalimentación. Vamos a ver ahora, ya ubicado en esta rúbrica en el que vamos a nosotros valorar, tanto los miembros de comité, tenemos que estar atentos a poder ver estos atributos que nos presenta, y estos están organizados también por aspectos, ¿no? Esta rúbrica. Entonces, si vemos el nivel 4, siempre empezamos por el nivel 4. Aquí vamos a tener, si ustedes se dan cuenta, nos dice acá, el docente monitorea activamente la comprensión y progreso de los estudiantes, destinado al menos el 25% de la sesión a recoger evidencia a través de preguntas, diálogos o problemas formulados a toda la clase, o bien recorriendo los grupos y revisando su trabajo o productos. ¿Cuánto sería el 25%? A ver, si nos está hablando acá de tiempo, ¿no? Si estamos en 60 minutos que va a durar la sesión, ¿cuánto sería el 25%? Un promedio de 15 minutos, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta también cuando vemos este tipo de porcentajes, tenemos que tener en cuenta y distribuir bien también esos tiempos, ¿sí? Entonces, esto, si ustedes observan, está en todos los niveles. Luego vamos al nivel 3, nos dice, el docente monitorea activamente la comprensión y progreso de los estudiantes, destinando al menos el 25% de la sesión a recoger evidencia a través de preguntas, diálogos o problemas formulados a toda la clase, o bien recorriendo los grupos y revisando su trabajo o productos. Entonces, lo mismo vemos también acá, ¿no? Igual en el nivel 2, ¿no? Si nosotros podemos observar, ahí nos habla lo mismo. Entonces hay que tener en cuenta que tanto para el nivel 2, nivel 3 y nivel 4, entonces hay un 25%
de monitoreo que se debe de estar realizando el docente. Y en el nivel 1 nos dice el docente no monitorea. Aquí sí ya es cuando no monitorea o hace muy ocasionalmente, es decir, destina menos del 25%. Ya menos del 25%. Entonces, hay que estar atentos también a estos descriptores que nos da la rúbrica. Esto sería en el aspecto de monitoreo, ¿no? Ahora vamos a ver el otro aspecto. ¿Cuál es el otro aspecto? A ver, ¿cuál es el otro aspecto que estamos viendo en esta rúbrica? Tiene dos aspectos, el monitoreo y... A ver, escríbalo en el chat, maestros. A ver, vemos la participación. A ver, están nuestros maestros. ¿Cuál es el otro aspecto de esta rúbrica? Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes. Ahí está, muy bien. Nos dice Isaí el tipo de retroalimentación, el acompañamiento, la retroalimentación. Es la calidad de la retroalimentación, ¿ya? Calidad de la retroalimentación. Entonces ya hemos descrito cada uno de los tipos de retroalimentación y eso vamos a ver que en el nivel 4 nos dice esto de las conjunciones y también es muy importante que tengamos que considerar porque acá nos dice y ante las respuestas o productos formulados por los estudiantes, al menos en una ocasión da retroalimentación por descubrimiento o reflexión, guiándolos en el análisis para encontrar por ellos mismos una solución o una estrategia para mejorar o bien para que ellos reflexionen sobre su propio razonamiento e identifiquen el origen de sus concepciones o de sus errores. En este nivel, entonces, están ubicados nuestros maestros que desarrollen este tipo de retroalimentación por descubrimiento o reflexión. ¿Ya? Y eso es lo que nos señala el nivel 4. Veamos cuándo estarán ubicados en el nivel 3. Ante las respuestas o productos formulados por los estudiantes, al menos en una ocasión, da retroalimentación descriptiva. ¿Ya? O en este caso también acá nos aclara en el paréntesis, sugiere en detalle qué hacer para mejorar o especifica lo que falta para el logro. Y o también adapta su enseñanza, ¿no? Eso es lo que habíamos visto cuando el estudiante, perdón, cuando el docente también puede adaptar, ¿no? Su enseñanza o retoma una noción previa necesaria para la comprensión o intenta otro modo de explicar o ejemplificar el contenido o reduce la dificultad de la tarea para favorecer el avance progresivo. Entonces, puede ser acá que tenga, que el maestro desarrolle o realice la retroalimentación descriptiva y o, nos dice acá, y o, que puede ser cualquiera, o adapta su enseñanza. ¿Ya? Entonces, de repente, viendo la dificultad de la tarea, va a tener que de repente reducir esa dificultad o intentar otro modo de explicar o adecuar su enseñanza, ¿no? O de proponer de repente otros ejemplos adaptando su enseñanza. Ahí estaría ubicado en el nivel 3. ¿Cuándo está en el nivel 2? Nos dice, sin embargo, ante las respuestas o productos de los estudiantes, solo da retroalimentación elemental. Entonces, si está considerado en el nivel 2, cuando el docente realiza esta retroalimentación elemental. ¿Ya? Es decir, indica únicamente si la respuesta es correcta o es incorrecta, o da respuesta correcta, o señala dónde encontrar. O bien repite la explicación original sin adaptar. ¿Y cuándo estará en el nivel 1? Obviamente aquí, ante las respuestas o productos de los estudiantes, el docente da retroalimentación incorrecta, o bien no da retroalimentación de ningún tipo. O el docente evade las preguntas o sanciona las que reflejan incomprensión y desaprueba las respuestas equivocadas como oportunidades para el aprendizaje.
Entonces, miren, bien claro, en esta rúbrica podemos distinguir, el monitoreo está en todos los niveles, ¿no? Excepto en el nivel 1, que es menos del 25%. Pero el tipo de, en este caso, de retroalimentación que realiza, es decir, la calidad de retroalimentación que realiza, los diferencia. Está en un nivel 4 cuando desarrolla la retroalimentación por descubrimiento o reflexión. Está en un nivel 3 cuando desarrolla la retroalimentación descriptiva. Nivel 2 cuando está en una retroalimentación elemental. Y nivel 1 cuando realiza una retroalimentación incorrecta. Lo que nosotros aspiramos siempre, pues obviamente desarrollar, como ya lo decíamos, ¿no? La retroalimentación por descubrimiento o reflexión. Y también es positivo, pero al seguir avanzando y mejorando, cada vez de repente a veces empezamos con nuestros chicos dándole a detalle, ¿no? Pero poco a poco vamos soltando y vamos haciendo de que esos, nuestros estudiantes sean, también avancen y nosotros llegar a desarrollar esa retroalimentación por descubrimiento o reflexión. Bien, en todo caso, a ver, aquí vamos a proponer algunos ejercicios. Quiero, por favor, participación de nuestros maestros que están en sala. Tenemos 73 maestros que están en sala. Agradecerlos y felicitarlos por su participación. A ver, propongan ahí, escriban qué tipo de retroalimentación es el siguiente ejemplo. Ahí hay dos. A ver, pueden dar dos respuestas en todo caso. Sabremos de que la primera está en relación al primer ejercicio y la segunda al segundo. A ver qué nos dicen. Escriban, por favor, en el chat. ¿Puedes leer, Elita? No, el ejercicio. Bien, a ver. El primer ejercicio. Se acerca a los grupos y, al notar dificultades, hace preguntas para que los estudiantes descubran cómo mejorar su desempeño. Si no te alcanza el espacio, ¿qué debes hacer? ¿A quién va dirigido? ¿A quiénes quieres convencer? Fíjate, encuentras en la página 76. El siguiente. ¿De qué otra manera se podrá hacer? ¿Por qué dices que estás de acuerdo? ¿Cómo relacionas con el contexto actual? A ver qué nos dicen. ¿Qué tipo de retroalimentación? Ahí está. Yanina nos dice que la primera es descriptiva y la segunda reflexiva. A ver, ¿estamos de acuerdo? A ver, ¿quién más? Felicitaciones a la maestra Yanina González, subdirectora de la institución educativa emblemática Francisco Irasola. A ver, ¿quién más? ¿Quién más participa? A ver, vamos a esperar. Ahí está Celestino Quinchiza, un abrazo al maestro. Nos dice retroalimentación descriptiva y por descubrimiento. A ver, una más. Isaí nos dice descriptiva y descubrimiento. Ya, Héctor también. Héctor Sachahuamán. Muy bien, ahí están nuestros maestros participativos. A ver, vamos a ver si esa es la respuesta. Aquí vemos que les está dando detalle, ¿no? Justamente, a ver, ahí la primera es descriptiva, ¿no? Incluso le está diciendo, fíjate, lo encuentras en la página 76, ¿no? Le está dando a detalle como quedándole ahí la información. En esta otra, pues están con preguntas, entonces es por descubrimiento. A ver, vamos a la siguiente. A ver, participación, maestros. Elita, ¿puedes leer, por favor? Bien, la primera. Al acercarse a uno de los grupos, le sugiere a los estudiantes mejorar su trabajo. Si quieres llamar la atención, el tamaño de la letra cumple un papel importante. Si el dibujo es muy grande y la letra muy chiquita, van a ver el dibujo nomás. El otro, docente. Al notar aciertos de los estudiantes, suele decir, muy bien.
a ver cuáles son sus respuestas, qué tipo de retroalimentación se está dando en estos ejemplos. Ya vemos ahí, nos dice elemental. Son dos, ¿cuál sería cuál de ellos es elemental? A ver, esperamos unas dos respuestas más. A ver, el maestro Carlos Gerardo, también subdirector del Colegio Francisco Irasol, ahí participando, nos dice elemental la segunda, ¿ya? Luz Romero nos dice descriptiva y elemental. Muy bien, abrazos a la maestra Luz también. El maestro Windows nos dice la segunda es elemental. A ver, ¿alguien más? Héctor, también subdirector de la institución educativa José Galvez, ¿no? José Galvez, ya como cambia de instituciones, a veces nos confundimos. Ya, nos dice elemental las dos, nos dice Héctor. Efraín nos dice elemental y no hace retroalimentación. Ya, en todo caso, ¿qué tipo, no? ¿Qué tipo de retroalimentaciones? Ya, bueno, vamos a ver en todo caso. Ahí está, la primera que han podido también coincidir muchos, descriptiva. Y la segunda solo nos dice, ¿no? Al notar aciertos de los estudiantes suele decir muy bien, ¿no? Muy bien y nada más, ¿no? Entonces eso es una retroalimentación elemental. Una más, una más. A ver, vamos. Uy, ya salió la respuesta. Oh, lo siento. Ya bueno. Ahí tenemos. A ver, Elita, por favor. Bien, la que tiene respuesta. En el laboratorio, el docente propone a los estudiantes realizar un experimento. Concluido este, les pide redactar un informe sobre el mismo. Al acercarse a un grupo y revisar uno de los informes, el docente les dice, en la primera parte del informe han sido muy claros al plantear el problema de indagación. En la segunda parte, sin embargo, les hace falta responder a la última pregunta del cuadro. Esta información la pueden encontrar en la página 28 de su libro de texto. A ver, la segunda nomás sería la tarea. El docente propone a los estudiantes que comparen la cantidad de los dos grupos de objetos que ha colocado sobre la mesa. Uno de los estudiantes dice que los objetos de color rojo son más. El docente responde, no. ¿Alguien más quiere responder? Sus respuestas en el chat, maestro, de la segunda. Quiero. A ver, la respuesta. Todos elementales. Ya, elemental nos menciona. Elemental, ya. Vamos a dar respuesta porque vamos a pasar a la siguiente rúbrica. Tienen razón nuestros maestros ahí, esta es elemental, ¿no? El docente responde no y ahí se queda, ¿no? Y pasa a siguiente, alguien más quiere responder y ahí se queda, ¿no? Y eso de repente sucede en el aula. Vemos con algunos maestros que también pues a veces estamos todavía con un tipo de retroalimentación elemental. Bien, vamos a pasar nomás esta porque hay un error, han salido las respuestas. Ya, aquí vemos por qué es elemental en todo caso. A ver, ¿por qué es elemental? Nos dice un estudiante resuelve una operación de adición y que la respuesta es 30. El docente responde, no es 30, la respuesta es 25. El maestro le está dando la respuesta y no permite, ¿no? Aprovechar de repente el error o aprovechar de que el estudiante mismo sea quien pueda descubrir
y construir su aprendizaje. Y aquí vemos otro ejemplo donde una docente plantea a los estudiantes que elaboren un ensayo y al finalizar la redacción del mismo, la docente revisa el ensayo de un estudiante y le pregunta, ¿cómo podrías redactar este argumento de tal manera que tu público objetivo lo entiende mejor? ¿Qué otro argumento podrías desarrollar para sustentar tu hipótesis? Entonces, bueno, todavía por ahí está la idea de una retroalimentación por descubrimiento, ¿no? Vamos a ir viendo eso. En síntesis, vamos a ver esta rúbrica, evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su enseñanza. La palabra clave de esta rúbrica es la siguiente, ¿no? Monitoreo y retroalimentación. ¿Cuáles son sus aspectos? Habíamos hablado de lo que es el monitoreo activo y de la calidad de la retroalimentación. ¿Y cuáles son sus manifestaciones? El recojo de evidencia, y para ello cuando nosotros vamos a recoger las evidencias justamente estamos viendo los avances o las dificultades. Asimismo también estamos de repente haciendo uso de preguntas, desarrollando actividades como diálogo, revisando sus trabajos, recorriendo por los grupos, utilizando tal vez algún instrumento también, ¿no? Para este recojo de la evidencia. Y el otro también que está dentro del monitoreo activo es la receptividad, la capacidad de escucha activa del docente ante las preguntas o solicitudes de los estudiantes. Y cuando vemos la calidad de la retroalimentación, ya lo hemos mencionado, esta calidad de la retroalimentación, cuando lo vamos a visualizar ante las respuestas o productos de los estudiantes. Ahí es donde el maestro vamos a ver la calidad de retroalimentación que está realizada. Habrá un tipo de retroalimentación por descubrimiento, por reflexión, otra retroalimentación descriptiva o elemental o también incorrecta, y algo que también consideramos es la adaptación de las actividades, ¿no? Ante la situación que se le haya presentado, puede el maestro hacer adaptación a las actividades, haciendo de que pueda mejorar o pueda hacerlo más de fácil comprensión, proponer otros ejemplos, etcétera, adaptando las actividades para el estudiante. Bien, eso sería en resumen el desarrollo de todo lo que corresponde a esta rúbrica. Aquí lo que hay que tener en cuenta para los miembros del comité, no se debe penalizar al docente que deja de responder algunas preguntas por falta de tiempo. Entonces también hay que pensar de que pues esta evaluación es en 60 minutos y que obviamente puede haber preguntas que no se van a lograr responder. Entonces no se debe penalizar. Eso nos dice el instructivo. Y también la recomendación a los maestros, ¿no? De que podemos aprovechar hacer, como lo decíamos, la retroalimentación se pueden dar de diversos modos. También a todo un grupo, o puede ser a un estudiante o a dos o en pares, ¿no? Dependiendo de la situación que se va presentando. Pero si la pregunta o la duda es de varios estudiantes, entonces podríamos hacerlo al conjunto, al grupo, ¿no? Entonces hay formas de que también podamos aprovechar al máximo el tiempo y poder no dejar tal vez, ¿no? Libre, abierta por ahí alguna pregunta.